Muy buen día. Mi nombre es Kenneth Saúl Ubedacu. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, extensión Morales y Zabal, con el número de carnet 489014-16049. En este video les hablaré sobre el funcionamiento de las neuronas a nivel computacional. Empecemos. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal artificial, o conocido como en inglés las siglas ANN, es un paradigma de procesamiento de información que está inspirado en la forma en que los sistemas nerviosos biológicos, como el cerebro, procesan la información. El elemento clave de este paradigma es la nueva estructura del sistema de procesamiento de la información. Se compone de un gran número de elementos de procesamiento altamente interconectados, en este caso las neuronas, que trabajan al unísono para resolver problemas específicos. Los ANN, como las personas, aprenden con el ejemplo. Un ANN se configura para una aplicación específica, como reconocimiento de patrones o clasificación de datos, a través de un proceso de aprendizaje. El aprendizaje en sistemas biológicos implica ajustes a las conexiones sinápticas que existen entre las neuronas. Eso también se aplica para las ANN o las RNA. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de las redes neuronales. Las simulaciones de redes neuronales parecen ser un desarrollo reciente. Sin embargo, este campo se estableció antes del advenimiento de las computadoras y ha sobrevivido al menos un revés importante en varias eras. Muchos avances importados han sido impulsados por el uso de emulaciones informáticas baratas. Después de un periodo inicial de entusiasmo, el campo sobrevivió en un periodo de frustración y desacreditación. Durante este periodo, cuando los fondos y el apoyo profesional eran mínimos, se lograron avances importantes por parte de relativamente pocos reservistas. Estos pioneros pudieron desarrollar una tecnología convincente que superó las limitaciones identificadas por Minsky y Papert. Minsky y Papert, ellos publicaron un libro en 1969 en el que resumieron un sentimiento general de frustración contra las redes neuronales entre los investigadores, y así aceptaron por la mayoría sin más análisis. En la actualidad, el campo de las redes neuronales goza de un resurgimiento de interés y un correspondiente aumento de la finalización. También cabe destacar que la primera neurona artificial fue producida en 1943 por el neurofisiólogo Warren McCulloch y el lógico Walter Pitts, pero la tecnología dispone en ese momento no les permitía hacer demasiado. Ahora hago una pregunta: ¿por qué usar redes neuronales? Pues las redes neuronales, con su capacidad notable de derivar el significado de datos complicados o imprecisos, se pueden utilizar para extraer patrones y detectar tendencias que son demasiado complejas para ser notadas por humanos o por otras técnicas informáticas. Una red neuronal capacitada puede considerarse como un experto en la categoría de información que se le ha dado para finalizar. Este experto se puede utilizar para proporcionar proyecciones dadas las nuevas situaciones de interés y responder preguntas: ¿qué pasa si? Una de las ventajas que tenemos sobre las redes neuronales es el aprendizaje adaptativo, que es la capacidad de aprender a hacer tareas en función de los datos proporcionados para el entrenamiento o la experiencia inicial. También tenemos lo que es la autoorganización. Una red neuronal artificial puede crear su propia organización o representación de la información que recibe durante el aprendizaje. También tenemos lo que es la operación en tiempo real, que lo que indica que son los cálculos de la inteligencia neuronal artificial que pueden llevar a cabo en paralelo
y se diseñan y fabrican dispositivos de hardware especiales que aprovechan esta capacidad. También tenemos que son las tolerancias a fallas mediante la codificación de información redundante, que es la destrucción parcial de una red conduce a la degradación correspondiente del rendimiento. Sin embargo, algunas capacidades de red se pueden conservarse incluso con daños importantes en la red. Ahora hablaremos de las redes neuronales versus las computadoras convencionales. Las redes neuronales tienen un enfoque diferente para la resolución de problemas que el que las computadoras convencionales. Las computadoras convencionales usan un enfoque algorítmico, es decir, las computadoras siguen un conjunto de instrucciones para resolver un problema, a menos que se conozcan los pasos específicos que debe seguir la computadora. La computadora no puede resolver el problema. Eso restringe la capacidad de resolución de problemas de las computadoras convencionales a problemas que ya entendemos y sabemos cómo resolver. Pero las computadoras serían mucho más útiles si se pudieran hacer cosas que no sabemos exactamente cómo hacer. Las redes neuronales procesan la información de forma similar, como lo hace el cerebro humano. La red se compone de un gran número de elementos de procesamiento altamente interconectados, en este caso las neuronas, que trabajan en paralelo para resolver un problema específico. Las redes neuronales aprenden con el ejemplo, no pueden ser programados para realizar una tarea específica. Los ejemplos se deben seleccionar con cuidado, de lo contrario se desperdiciaría tiempo útil, o aún la red podría estar funcionando incorrectamente. La desventaja es que debido a la red descubre cómo resolver el problema por sí misma. Su funcionamiento puede ser impredecible. Por otro lado, las computadoras convencionales usan un enfoque cognitivo para la resolución de problemas. La forma en que se resuelve el problema debe conocerse y expresarse de pequeñas instrucciones inequívocas. Estas instrucciones luego se convierten en un programa de lenguaje de alto nivel y luego en un código de máquina a la computadora que puede entender. Estas máquinas son totalmente predecibles. Si algo sale mal es debido a una falla de hardware o software. Las redes neuronales y las computadoras algorítmicas convencionales no compiten, sino que complementan entre sí. Hay tareas que son más adecuadas para un enfoque algorítmico, como las operaciones aritméticas, y las tareas más adecuadas para las redes neuronales. Aún más, una gran cantidad de tareas requieren sistemas que usan una combinación de los dos enfoques. Normalmente una computadora convencional se usa para supervisar la red neuronal, para funcionar con la máxima eficiencia. Hay un dicho acerca de las redes neuronales versus las computadoras convencionales, que las redes neuronales no realizan milagros, pero si se usan con ZTs pueden producir resultados sorprendentes. Ahora hablaremos sobre las neuronas humanas y artificiales. ¿Cómo aprende el cerebro humano? Todavía se desconoce mucho sobre cómo el cerebro se entrena para procesar la información, por lo que abundan las teorías. En el cerebro humano, una neurona típica recoge señales de otros a través de una serie de estructuras llamadas dendritas. La neurona envía picos de actividad eléctrica a través de un soporte largo y delgado conocido como axón, que se divide en miles de ramas. Al final de cada rama, una estructura llamada sinapsis convierte la actividad del axón en efectos eléctricos que inhiben y excitan a la actividad del axón, en efectos electrónicos que inhiben y excitan la actividad de neuronas conectadas. Cuando una neurona recibe una entrada de excitación que es suficientemente grande en comparación con su entrada inhibidora, envía un pico de actividad eléctrica hacia un bajo de su axón. El aprendizaje se produce al cambiar la efectividad de la sinapsis de modo que la influencia de una neurona sobre otra cabe. Como podemos ver en el ejemplo aquí, la estructura de una neurona, donde tenemos el axón, la sinapsis y las dendritas. Ahora hablaremos de neuronas humanas a neuronas específicas. Llevamos a cabo estas redes neuronales intentando primero deducir las características esenciales de las neuronas y sus interconexiones.
Luego normalmente programamos una computadora para simular estas características. Sin embargo, debido a que nuestro conocimiento de las neuronas es incompleto y puedo poner de cómputo es limitado, nuestros modelos son necesariamente idealizaciones brutas de redes reales de neuronas. Como en este caso podemos ver aquí las dendritas, la sumatoria, el cuerpo de la célula, la axona. Ahora hablaremos sobre las reglas de fuego. La regla de disparo, también conocida de esa manera, es un conjunto importante de redes neuronales y explica su alta flexibilidad. Una regla de disparo determina cómo se calcula si una neurona debe disparar para cualquier patrón de entrada. Se relaciona con todos los patrones de entrada, no solo aquellos en los que se entrenó del nodo. Se puede implementar una regla de disparo simplemente utilizando una técnica de distancia de Hamming. La regla es la siguiente. Tome una colección de patrones de entrenamiento para un nodo, algunos de los cuales se hacen que se dispare, que en este caso el conjunto de patrones enseñado, en este caso el número 1, y otros que lo impiden, que en este caso es el conjunto enseñado número 0. Entonces los patrones no están en la colección que hacen que el nodo se dispare, sí. En comparación, tienen más elementos de entrada en común con el patrón más cercano en el conjunto enseñado en el número 1, con el patrón más cercano en el conjunto enseñado en el número 0. Si hay un empate, entonces el patrón permanece en el estado indefinido. Aquí tenemos un ejemplo. Una neurona de 3 entradas se enseña la salida 1, cuando la entrada x1, x2 y x3 es 1, 1, 1 o 0 o 1, 0, 1, y la salida 0 cuando la entrada es 3 ceros o 0, 0, 1. Luego, antes de aplicar la regla de disparo, la tabla de verdad es, en este caso, tenemos aquí 0, 0, 0, que es 0, siguiendo las reglas de la tabla de verdad, 0, 0, 1, que también es 0, 0, 1, 0, que puede ser 0 y 1, 0, 1, 1, que es 0 y 1, 1, 0, 0, que puede ser 0 o 1, tenemos 1, 0, 1, que es 1, 1, 1, 0, que puede ser 0 o 1, y 1, 1, 1, que también es 1. Como ejemplo de la forma que se aplica la regla de disparo, tomé el patrón del 010, diferente del 000 en un elemento, de 001 en dos elementos, de 101 en tres elementos y de 111 en dos elementos. Por lo tanto, el patrón más cercano es 000, que pertenece al conjunto 0 enseñado. Por lo tanto, la regla de disparo requiere que esta neurona no se active cuando la entrada sea 001. Por otro lado, 011 está igualmente distante de dos patrones enseñados que tienen salidas diferentes y por lo tanto la salida permanece indefinida, que en este caso es 0 y 1. Su estado está cambiando continuamente hasta que alcanzan un punto de equilibrio. Permanecen en el punto de equilibrio hasta que la entrada cambia y se necesita encontrar un nuevo equilibrio. Las arquitecturas de retroalimentación también se conocen como interactivas o recurrentes, aunque este último término se usa a menudo para denotar conexiones de retroalimentación en organizaciones de una sola capa. Un ejemplo de una red feed-forward simple. Aquí tenemos las entradas que están conectadas con la capa escondida o oculta, y estas también pasan hacia la capa de salida. Ahora hablaremos sobre las capas de red. El tipo más común de red neuronal artificial consta de 3 grupos o capas, que la primera es entrada. La entrada está conectada a una capa de unidades ocultas, que es la segunda capa,
que está conectada a una capa de unidades que es la salida. La actividad de las unidades de entrada representa la información sin procesar que se alimenta a la red. La actividad de cada unidad oculta está determinada por las actividades de las unidades de entrada y los procesos de las conexiones entre la entrada y las unidades ocultas. El comportamiento de las unidades de salida depende de la actividad de las unidades ocultas y de los pesos entre las unidades ocultas y de salida. Este tiempo simple de red es interesante porque las unidades ocultas son libres de construir sus propias representaciones en la entrada. Los pesos entre las unidades de entrada y las unidades ocultas determinan cuándo la unidad oculta está activa, por lo que al modificar estos pesos, una unidad oculta puede elegir lo que representa. También distinguimos arquitecturas de capa única y de capas múltiples. La organización de una sola capa en las que todas las unidades están conectadas entre sí constituye el caso más general y tiene más poder computacional potencial de las organizaciones multicapa estructuradas jerárquicamente. En las redes multicapa, las unidades a menudo se enumeran por capa en lugar de seguir una numeración global. Ahora hablaremos un poco de lo que son los perceptrones. El trabajo más influyente sobre redes neuronales en los años 60 pasó a denominarse perceptrones, un término acuñado por Frank Roosevelt. En percepción, el perceptrón resulta ser un modelo MCP, entre comillas, neurona con entradas ponderadas, con un procesamiento fijo adicional. Las unidades etiquetadas A1, A2, AJ o AP se llaman unidades de asociación y su tarea es extraer las representaciones localizadas, en este caso aquí, específicas de las imágenes de entrada. Los receptores imitan la idea básica detrás del sistema visual de mamíferos. Se usaron principalmente en reconocimiento de patrones a pesar de que sus capacidades se extendieron mucho más. Ahora el proceso de aprendizaje. La memorización de patrones y la respuesta posterior de la red se pueden categorizar en dos diagramas generales. El primero, que es el mapeo asociativo, en el que la red aprende a producir un patrón particular en el conjunto de unidades de entrada cada vez que se aplica otro patrón particular en conjunto de unidades de entrada. El mapeo asociativo generalmente se puede dividir en dos mecanismos. La primera, que es autoasociación, el que es un patrón de entrada se asocia consigo mismo y en los estados de las unidades de entrada y salida coinciden. Esto se usa para proporcionar completitud de patrón, es decir, para producir un patrón cada vez que se presenta una porción de él, o un patrón distorsionado. En el segundo caso, la red en realidad almacena pares de patrones que crean una asociación entre dos conjuntos de patrones. También tenemos lo que es la heteroasociación, que se relaciona con dos mecanismos de recuerdo. El primero, que es el recuerdo del vecino más cercano, donde el patrón de salida producido correspondiente al patrón de entrada almacenado que está más cerca del patrón presentado. También tenemos el que es el recuerdo interpolativo, donde el patrón de salida es una interpolación dependiente de similitud de los patrones almacenados correspondientemente al patrón de presentado. Otro paradigma, que es un mapeo asociativo variante en la clasificación, es decir, cuando existe un conjunto fijo de categorías en las que los patrones de entrada deben clasificarse. También tenemos lo que es la detección de regularidad, en que las unidades aprenden a responder a las propiedades particulares de los patrones de entrada, mientras que en el mapeo asociativo la red almacena las relaciones entre patrones. En la detección de la seguridad, la respuesta de cada unidad tiene un significado particular. Este tipo de mecanismo de aprendizaje es esencial para que el descubrimiento de características y la representación del conocimiento. Cada red neuronal posee un conocimiento que está contenido en los valores de los pesos de las conexiones. Modificar el conocimiento almacenado en la red como una función de la experiencia implica una regla de aprendizaje para cambiar los valores de los pesos.
Ahora tenemos lo que son las aplicaciones de redes neuronales. Primero tenemos las redes neuronales en la práctica. Dada la descripción de las redes neuronales, como hemos dicho anteriormente, y cómo funcionan, ¿para qué las aplicaciones del mundo real son adecuadas? Las redes neuronales tienen una amplia capacidad o aplicabilidad de los problemas comerciales del mundo real. De hecho, se ha aplicado con éxito en muchas industrias. Dado que las redes neuronales son las mejores para identificar patrones o tendencias en los datos, son adecuadas para las necesidades de predicción o previsión, incluyendo pronóstico de ventas, control de procesos industriales, validación de datos, objeto de mercado, entre varias. Pero, déjenme regresar aquí, pero para darle algunos ejemplos más específicos, los ARN o arquitectura de redes neuronales también se utilizan en los siguientes paradigmas específicos: reconocimiento de hablantes de comunicaciones, diagnóstico de hepatitis, recuperación de telecomunicaciones de software defectuoso, interpretación de palabras chinas multimeaning, detección de minas submarinas, análisis de textura, reconocimiento de objetos tridimensionales, reconocimiento de palabras escritas a mano y reconocimiento facial. También tenemos lo que son las redes neuronales en medicina. Las redes neuronales artificiales, o ANN por sus siglas en inglés, son actualmente un área de investigación caliente en medicina y se cree que recibirán amplia aplicación a los sistemas biomédicos en los próximos años. Por el momento, la investigación se centra principalmente en modelar partes del cuerpo humano y recoger enfermedades de varios escaneos, como por ejemplo los cardiogramas, los escaneos CAT, escaneos ultrasónicos, etc. Las redes neuronales son ideales para reconocer enfermedades usando escaneos, ya que no hay necesidad de proporcionarle un algoritmo específico sobre cómo identificar una enfermedad. Las redes neuronales aprenden con el ejemplo, por lo que los detalles de cómo reconocer la enfermedad no son necesarios. Lo que se necesita es un conjunto de ejemplos que sean representativos de todas las variaciones de la enfermedad. La cantidad de ejemplos que no es tan importante como la cantidad. Los ejemplos deben seleccionarse con mucho cuidado para que el sistema funcione de manera confiable y eficiente. También tenemos lo que es el modelado y diagnóstico del sistema cardiovascular. Las redes neuronales se usan experimentalmente para poder modelar el sistema cardiovascular humano. El diagnóstico se puede lograr construyendo un modelo del sistema cardiovascular en un individuo y comparándolo con las mediciones fisiológicas tomadas en tiempo real del paciente. Si esta rutina se lleva a cabo con regularidad, se pueden detectar condiciones médicas potencialmente dañinas en una etapa temprana. Por lo tanto, hacer el proceso de combatir una enfermedad sea mucho más fácil. También tenemos que el modelo del sistema cardiovascular es un individuo que debe imitar la relación entre varias variables fisiológicas, es decir, frecuencia cardíaca, precisión arterial sistológica o diastólica y frecuencia respiratoria, a diferentes niveles de actividad física. Si un modelo se adapta a un individuo, entonces se convierte en un modelo de la condición física de ese individuo. El simulador deberá ser capaz de adaptarse a las características de cualquier individuo sin la supervisión de un experto. Esto requiere una red neuronal. También tenemos lo que es un médico instantáneo. Un médico instantáneo puede usarse para una aplicación desarrollada. En este caso, en la década de 1980, se entrenó una red neuronal de memoria autoasociativa para almacenar una gran cantidad de registros médicos, cada uno de los cuales incluye información sobre síntomas, diagnóstico y tratamiento para un caso particular. También tenemos lo que son las redes neuronales en los negocios. Las empresas son un campo desviado con varias áreas generalmente de especialización, como en análisis confiable o financiero. Casi cualquier aplicación de red neuronal
encajaría en un área comercial o análisis financiero. Existe cierto potencial para poder usar las redes neuronales para fines comerciales, incluida la asignación de recursos y la programación. También tenemos lo que es la comercialización. Hay una aplicación de marketing que se ha integrado con un sistema de red neuronal, que en este caso es Airline Marketing Tactician, que es una marca comercial abreviada como ATM. Es un sistema informático compuesto por varias tecnologías inteligentes, incluidos como los sistemas expertos. Se integra a una red neuronal de prealimentación con el AMT y se capacitó utilizando una propagación inversa para ayudar al control de comercialización de las asignaciones de los asientos en las aerolíneas. El enfoque neuronal adaptativo era susceptible de expresión de reglas. Además, el entorno de la aplicación cambió rápidamente y constantemente, lo que requirió una solución de adaptación continua. El sistema se usa para monitorear y recomendar consejos de reserva para cada salida. Dicha información tiene un impacto directo en la rentabilidad de una línea aérea y puede brindar una ventaja tecnológica para usuarios del sistema. También tenemos lo que es la evaluación de crédito. La compañía HNC, fundada por Robert Heath Nielsen, ha desarrollado varias aplicaciones de redes neuronales. Uno de ellos es el sistema de Credit Scoring, que aumenta la rentabilidad del modelo existente hasta un 27%. Los sistemas neuronales NHC también se aplicaron al cifrado de hipotecas. Un sistema de suscripción de seguro hipotecario automatizado de red neuronal fue desarrollado por Nestor Company. Ahora una conclusión. El mundo de la informática tiene mucho que ganar con las redes neuronales. Su capacidad de aprender por el ejemplo los hace muy flexibles y poderosos. Además, no hay necesidad de diseñar un algoritmo para realizar una tarea específica. Es decir, no hay necesidad de comprender los mecanismos internos de esa tarea. También son muy adecuados para sistemas de tiempo real debido a su rápida respuesta y tiempos de computación que deben a su arquitectura paralela. Las redes neuronales también contribuyen a otras áreas de investigación como la neuronología y la psicología. Se utilizan regularmente para modelar partes de organismos vivos e investigar los mecanismos internos del cerebro. Quizás el aspecto más emocionante de las redes neuronales es la posibilidad de que se produzcan redes conscientes algún día. Hay una serie de científicos que argumentan que la conciencia es una propiedad mecánica y que las redes neuronales constantes son una posibilidad real. Finalmente, me gustaría decir que aunque las redes neuronales tienen un gran potencial, solo obtendremos lo mejor de ellas cuando se integren con computación, IA, lógica difusa y temas relacionados. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado. Espero que puedan haber aprendido un poco sobre el funcionamiento de las redes neuronales, en este caso a nivel computacional. Así que igualmente muchas gracias.